Vamos a tener aquí a Víctor Forner, que está ya aquí con nosotros. Y pues nada, si quieres saluda, di algunas palabras, preséntate, todo tuyo. Nada, pues hola a todos. Algunos ya me conoceréis y los que no, pues ya me conocéis. Y nada, soy Víctor Forner y estoy estudiando, todavía estoy estudiando, Ah. no vamos a venirnos arriba. Todavía estoy estudiando ingeniería mecánica, queda un poquito, pero nada más, este año se acaba. Y desde principios de este 2020 soy ingeniero en el equipo Noda Racing. Ujú. Y Muy bien. Y nada, pues encantado de estar aquí con esta gente. Gracias a Ramonet por invitarme no, a no, participar aquí. no, gracias a ti, siempre. Em, a mí me gustaría porque hay gente que tiró por unas ramas más profundas, ¿no? Digamos, de los estudios y quizá no comprende exactamente. eh, Cuando dices ingeniero, ¿a qué te refieres? Ingeniero, ¿a qué me refiero en cuanto a estudios o en cuanto a No, trabajo? no, en cuanto al trabajo, al trabajo. Bueno, al final yo me encargo un poco de la parte del análisis de datos del coche, lo que comúnmente se conoce como telemetría, pero la telemetría realmente es en tiempo real, con lo cual en un Fórmula 4 eso no existe. Entonces, cuando acaba cada sesión el coche, pues tú analizas los datos, descargas los datos que ha ido almacenando el coche en la, en lo que es el módulo de adquisición de datos y a partir de ahí, pues con el ordenador los analizas y pues ves si hay algún problema, ves qué cosas se pueden mejorar y bueno, da mucha información. Oye, y ha sido muy... ¿Cómo es el shock digamos, el cambio de... Pues claro, yo eso lo he vivido como profesor de inglés y de francés, ¿no? El pasar de estudiarlo a realmente ser profesor. ¿Y cómo es ese cambio de los estudios a la realidad? No, la verdad es que siendo sincero, eh, l- cosas que haya aprendido en lo que es la carrera como tal, que haya aplicado luego en el equipo, muy pocas. La realidad es esta. O sea, yo tuve la suerte de que estudié en la Universidad Politécnica de Valencia y ahí pues hay un equipo de Fórmula Student con, Ujú. con bastante nombre, el tercero mejor del mundo ahora mismo. eh, Uf, y, y pues ahí estuve casi 3 años. Y en Di el esos, nombre del equipo, hombre. bueno, FSUPV Team, ya, yo creo que ya con haber dicho el equipo de Fórmula Student de la Universidad Politécnica de Valencia, ya creo que ya se conoce. No, pero por ejemplo el de Manresa tiene otro nombre, ¿no? Sí, sí, es el nuestro, pues eso, FSUPV Team. Y, y nada, y ahí es donde empecé, y ahí empezó todo y los conocimientos que adquirí en esos años, pues son los que al final me han servido para luego salir al mercado laboral y tener y ser válido para ello. Claro, pues imagínate si no te sirvió de mucho a ti la carrera, imagínate a ya. estos dos que hacen ingeniería de software. Pero bueno, os invito a O a vosotros mí. Vamos A a dominar el indagar más. mundo, ya verás. ¿El qué? Que vamos a dominar el mundo. El software. Gracias al software estamos ahora mismo teniendo una entrevista muy agradable con Víctor Forner. Carlos, cállate. Bueno, Démosle pues gracias al software. gracias al software. Gracias Por al favor, software ha evolucionado la tecnología y por culpa de la tecnología y los métodos de transporte tenemos el coronavirus en España. Muchas Bueno, gracias. sí que te pregunto, por favor. Bueno, eh, si quieres darle tú, Ramón, o... no, dadle vosotros, por Vale, favor. yo tengo una Yo os lo pregunta. traigo para que le deis. Vale, bueno. Bueno, Víctor, evidentemente, es una persona que está trabajando como muy, muy de cerca con Yuyu Noda, se dice así, ¿no? Sí, Vale. Es que yo la pronunciación de los nombres los llevo un poquito... bueno, la gente en el chat ya sabe a lo que me refiero. Pero bueno, Bueno, me gustaría desvelar que ¿sí? cuando dije que venía el ingeniero de Yuyu Noda, Carlos preguntó que quién es ese. No, no, perdona. Vamos a No, ver, no, sí, no, sí, cierto. Vamos Tendríamos a todo ver puesto a la cuánto se ha captura ahora documentado. mismo. Sí.
¿Quién Esto no es fue ese? así. Me refería a Prosigue, por Ramonet, que favor. quién era Ramonet, que no sé quién estaba hablando en el chat nuestro de A la Milésima, ¿sabes? Vale. Bueno, a lo que voy. Yo he leído, me he estado informando de que esta piloto tiene posibilidades ahora mismo con en la Academia de Ferrari, porque están como iniciando una búsqueda de jóvenes pilotos femeninas, si no me equivoco. Y bueno, evidentemente, pues esta chica es una piloto que tiene un interés, o sea, que produce un interés grande en las academias de jóvenes pilotos. Pero es que además también está la de Red Bull por detrás, intentando llevarse al talento como hizo en su día con Verstappen, que precisamente fue un piloto que le quitó a Mercedes, ¿no? Entonces, tú como ingeniero del equipo de Noda, ¿cómo crees que todo esto va a terminar? O si al final va a ir todo mucho más lento, o si de repente va a haber una revolución y uno de estos equipos de Fórmula 1 va a contar con ella para su academia de jóvenes pilotos para que siga avanzando. Bueno, al final lo de la FIA es algo que se estuvo en las fases, en las primeras fases. A la final no la seleccionaron entre las cuatro seleccionadas para la final. No vamos a entrar tampoco en esos temas, porque al final son decisiones es una competición donde nosotros no estuvimos allí y donde eso se hizo con un equipo aparte y fue una preselección interna de la FIA, donde Yo he oído cosas obviamente sobre esos mm, test y demás que están como un poco ya definidos antes de empezar, por determinados factores, como que... De hecho, ¿no Sí. pedían una edad mínima o algo Sí. así y ella no llegaba? No, Puede sí ser. que llegaba, porque era de 14 a 15, perdón, era de 12 a 15 y luego lo subieron de 12 a 16. Ah, Vale. bueno. Pero bueno, al final eso, esto y el mundo de las carreras es como es. Y un día no tienes, o sea, todo va a depender de los resultados. Al final es todavía muy pronto, creo yo. Han sido 3 carreras de la Fórmula 4 danesa porque, bueno, coronavirus y demás nos quitó 4 carreras. Y así, y a ver, es todavía muy pronto. El año que viene, que todavía no se sabe qué se va a hacer, el año que viene, pues viendo los resultados, pues supongo que ya se podrá empezar a definir más un camino. Pero ahora mismo, en mi mano no hay obviamente nada. Yo no sé nada de qué va a pasar. Yo solo sé que si las cosas siguen como hasta ahora, yo estaré con ellos, pero nada más sé. Bueno, Vale. O sea, era más que nada por si sabías algo más de esto, ¿no? Porque son cosas que se escuchan, que se leen, pero que luego no se sabe si al final eso llega luego realmente a algo. Sí, obviamente que rumores hay y obviamente que todo el mundo viendo una chica además japonesa, 14 años, que llega a la Fórmula 4 danesa y gana la primera carrera desde la pole, haciendo la vuelta rápida y demás, pues obviamente que los rumores van a salir. De ahí a que haya interés o no hay interés, tampoco soy yo la persona que está metida en esos temas. O sea, yo al final me limito a mi trabajo, que es ser ingeniero y poco más. Pero incluso antes de llegar y besar el santo, que se dice, porque lo hizo muy bien en su debut, las expectativas ya eran muy altas con Yuyu. Da muy buenas sensaciones, ¿verdad? ¿Qué opinas? A ver. ¿Cómo la ves tú como piloto? A ver, el tema es que obviamente había mucho hype. Supongo que sí que se puede decir la palabra hype, la gente lo entenderá. Sí, eso Había mola. mucho hype en Yuyu, puesto en Yuyu, porque con 9, 10 años se subió por primera vez a un Fórmula 4 y con 10, 11 probó un Fórmula 3. O sea, legalmente para correr en un Fórmula 3 tienes que tener 16 y ya con 10, 11 años estaba corriendo ya, en plan entrenando. Entonces, claro, una chica que se sube con 11, 12 años a un Fórmula 3 y que te está haciendo tiempos de clase nacional en Okayama, sí, habiendo dado muchas vueltas y todo lo que quieras, pero está haciendo tiempos de clase nacional de pilotos medianamente profesionales en el circuito de Okayama, que es un circuito relativamente técnico, con un Fórmula 3 que es un coche mucho más grande y mucho más tal de lo que le tocaría, porque le tocaría estar en karts, pues al final obviamente eso genera expectación. Y obviamente había mucha gente mirando el fin de semana que se hicieron en las primeras carreras. Y te digo una cosa,
fue una cagada por parte del campeonato, porque fue un fin de semana 20 algo de junio, sé que era la segunda quincena de junio, no había ninguna otra competición automovilística y no se retransmitieron todas las carreras en abierto por YouTube. El resto de carreras del campeonato sí, pero esas no, porque no íbamos con un campeonato que retransmitiera en abierto en YouTube. Pero sabiendo el tirón mediático que podía tener y sabiendo la gente que iba a estar mirando, para mí fue una cagada. Porque Ujú. yo sabía de mucha gente, y es más, yo me acuerdo que el día ese todo el mundo me estaba preguntando, oye, ¿hay alguna manera de verlo, aunque sea por tiempos? Me acuerdo que el grupo de mis amigos y demás estaban con los tiempos viendo la carrera, y si se hubiera, y podía haber tenido mucha más repercusión si hubiera sido si se hubiera retransmitido de una manera decente. Luego las carreras del domingo sí que se retransmitieron por la televisión danesa, y luego creo que están por YouTube y tal, pero vamos, pues la primera, que es la que ganamos, no se retransmitió. Claro, y luego fastidia, o sea, al final, bueno, si dices, bueno, pues el debut tampoco ha sido tal, o sea, había muchas expectativas y eso, pero es que sí que fue, o sea, fue un debut inmejorable y es como que te fastidia más que eso, que no haya tenido más repercusión mediática en el sentido televisivo o que la gente lo hubiera podido ver. Porque Sí, quiero recalcar que habrá mucha gente en el chat que conozca a esta piloto. Consiguió, bueno, corrígeme si me equivoco porque lo he visto en internet. Hizo la pole en los tres circuitos, ¿no? O sea, sí, sí, eh, al final, si queréis puedo hacer un pequeño resumen de lo que fue el año, sí, sí, luego así de te manera vamos a rápida. preguntar, te vamos a preguntar algo sobre eso. Si quieres puedo hacer Pero, ahora un resumen dale. rápido de lo que fue. A ver, la primera carrera fue en Jyllandsringen, posiblemente el circuito más famoso de Dinamarca. Sí, Se te acaban de corrieron. preguntar en el chat Sí. que pronuncies ese nombre. Lo has hecho muy bien. Jyllandsringen. 3 circuitos: Jyllandsringen, Padborg Park y el Tradium Ring Deutschland. Ujú. Son los 3 circuitos donde corrimos. Eh, y nada, en la primera carrera llegamos allí, pues tampoco sabíamos muy bien dónde íbamos a estar, porque tampoco sabes, y más habiendo equipos que llevan dominando el campeonato muchos años, tampoco sabes cómo vas a estar. Porque al final es un equipo nuevo, era todo nuevo, ¿sabes? Entonces, la primera carrera no hicimos el mejor tiempo en la clasificación, pero al primero le sancionaron porque hizo su mejor tiempo con bandera amarilla, lo cual, obviamente, si tú has hecho tu mejor tiempo con bandera amarilla mientras Yuyu levantó en esa vuelta, pues podía haber mejorado, sí. Al final, las carreras son así, si haces algo que no toca, pues te van a sancionar. Y en la carrera, ella salió, aguantó muy bien la primera posición en la primera curva, y luego se empezó a escapar, y el único que pudo ir detrás fue Konrad Larsen, que fue el que al final ganó el campeonato, que es el hijo de Johnny Larsen, que no sé si alguien lo conocerá, pero bueno, básicamente es el que maneja todo el tema de importaciones de Ferrari y de muchas otras cosas en Dinamarca. Tiene mucho dinero, tiene equipos por muchos sitios. El equipo se llama Formula Racing y ¿Qué bueno, insinúas, Víctor? no, a ver, básicamente el chico este, Konrad Larsen, unas semanas antes, creo que cuando aún no tenía 14 años, había hecho un test en Spa-Francorchamps con un Ferrari 488 GTE del WEC, Joder, antes de subirse al va. Fórmula 4, antes de su primera carrera con Fórmula 4. ¿Y llegaba a los pedales? Sí, el chico es posiblemente de alto como tú, ¿eh? Ah, O sea, vaya. sí, son daneses, son altos. Claro, claro. Bueno, el caso es, llegó la primera carrera y Yuyu aguantó bien la salida, se escaparon los dos y estuvo controlándole toda la carrera. Eh, Se escapaba un poco, le cogía un poco porque iba gestionando también neumáticos, y llegó un punto donde Yuyu decidió dar el tirón, dio el tirón, se escapó 2 segundos y luego, sí, al final creo que unos doblados y tal, pues le hicieron perder un poco más de tiempo. Creo que por ahí, por las crónicas y demás,
ponen que cometió un error y que el otro se le acercó. Al final lo que pasó fue que habían doblados que eran coches que creo que eran Fórmula 2000 de los años 80, que corrían con nosotros en la misma carrera. No preguntéis cosas de Dinamarca. Alex García y yo estábamos viendo y estábamos flipando porque decíamos, me estás poniendo a correr contra los Fórmula 4 y los Fórmula 5, que son Fórmula 4 con alerones, que aún eso ya te lo puedo pasar que corran juntos porque si no tienes que hacer carreras con 6 coches, vale. Pero los coches esos antiguos es como, macho, era ya complicado y al final tenías una parrilla de 18 coches y 4 o 5 de ellos eran coches que iban lentísimos. Entonces, pues, pilló uno de esos doblados y pues no se apartó como tocaba y pues el otro se le acercó. Pero vamos, si no hubiera ganado por 2-3 segundos seguro. Y tampoco había necesidad de apretar más porque tienes que guardar neumáticos también, porque solo tienes 6 neumáticos en un fin de semana. Entonces, no 6 juegos, 6 neumáticos, en plan como un neumático, 2 neumáticos, ¿sabes? Entonces, pues eso. Luego la segunda carrera salía octava, llegó tercera, pero nos descalificaron por un error del equipo a la hora de montar los neumáticos. Una confusión ahí y la verdad es que fue un fastidio. ¿Fue error tuyo? ¿Puedes admitirlo? No fue error mío. Vale. Fue un error del equipo. Al final, Vale. nadie tiene la culpa y todos tienen la culpa. Sí. Como cuando Carlos hace un Kahoot de mierda, Ya estamos. pero es fallo de a la milésima por no haberlo echado. Pero si os Entendemos. encantan, Bueno, No, continúa, Víctor. Y luego con la descalificación en la última carrera salía bastante atrás y acabó remontando hasta la cuarta posición. Pero básicamente la carrera aquella hubo, no sé si 2 safety cars. Creo que de 15 minutos más una vuelta de carrera en bandera verde fueron 8 minutos o algo así. Y adelantó 8 posiciones. O sea, iba adelantamiento por minuto. Que si hubieran dejado más carrera, pues posiblemente, no te voy a decir que ganar, pero el podio yo creo que sí que podía haber llegado. Y luego fuimos a Padborg, que era el circuito que teníamos al lado de casa, y que es donde habíamos entrenado más y tal. Y en clasificación, la verdad es que tampoco acabamos muy contentos porque las condiciones aquel día eran raras. Hacía frío, hacía bastante humedad, hacía viento, no era un día muy bonito, la verdad. Y en las carreras, en la primera carrera, uno de los rivales se tiró por fuera de una manera un poco absurda en la primera curva y se tocaron. Y eso mandó a Yuyu a la tercera posición, creo que. Y no sé si esa carrera la acabó tercera o la acabó segunda. Sé que en la primera y la segunda carrera, una la acabas tercera y otra segunda. Ahora no me acuerdo del orden. Y el domingo eso, y la última carrera fue lloviendo, y cuando iba primera se encontró un charco en la frenada de la última, bueno, lo que es la última curva, y después de la recta, y se fue y tuvo que, para evitar meterse en la escapatoria, que si te metes en la escapatoria no sales, se tuvo que meter al pit lane y entonces pues perdió mucho tiempo. Pero vamos, iba primera, que podía haber ganado, sí, pero bueno, también tenía a los rivales cerca y no podías tampoco soltar, levantar, ¿sabes? Y luego el fin de semana. Alex García te manda saludetes y que Hombre, fue P3 en la primera. Fue P3 en la primera y P2 en la segunda. Vale, ahí me cuadra más. Lo que pasó en la segunda es que estaba peleando con Konrad Clausen y se llegaron a tocar en la curva 3. Que está el vídeo por ahí que casi se sube encima del coche de Yuyu. Eso lo he visto, el vídeo es así. Fue el primer accidente de la racha que tuvimos, porque luego llegamos a Deutschland, que Deutschland es un circuito que no sabría yo cómo definir ese circuito. Si estás escuchando esto, Alex García, que ponga por el chat su opinión de ese circuito, porque es un circuito peculiar. Digamos que es un circuito muy peculiar, tiene muchas subidas y bajadas, es muy corto, son 1,6 kilómetros, vamos, una mezcla entre montaña rusa y skatepark. Sí, no lo hubiera definido mejor. O sea, imagínate que coges
que coges el Nürburgring, el viejo, y lo reduces a 1,6 kilómetros. O sea, Bueno, básicamente es algo así. Portimao como si también era pones, bastante montaña rusa, ¿no? Sí, es como si pones el circuito de Selberg, el que hay en Austria, el que había en Austria antiguo, en medio del Nürburgring. Porque es que veo sí, 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 el diseño y es como muy simple. sí, Son sí, literalmente 6 curvas. son 6 curvas, solo tienes una curva hacia la izquierda y eso. Y ahí la verdad es que, y además es un circuito que es propiedad del gobierno de Dinamarca, y entonces no se puede entrenar, tú no puedes hacer, no hay días de test. Entonces vas allí en blanco. No- Hubo la suerte de que como cancelaron la carrera de junio, dejaron un día de test. Pero es que si no, llegamos allí y eran los test creo que eran a las 9, los libres eran a las 10, luego a las 11 la quali y luego 12, 2, o sea, 12, 1 y pico y 3 las carreras. O sea, era todo el fin de semana en un mismo día. O sea, posiblemente de los días más estresantes que he tenido en mi vida. Y además porque las cosas no salieron, porque hicimos la pole y luego en las primeras vueltas eh, nos adelantaron, y el tema de ese circuito es que en el momento en el cual tienes a alguien detrás y tienes que empezar a tomar trazadas defensivas, pierdes infinito tiempo. Entonces, no te puede, o sea, si te defiendes del de detrás, no puedes abrir hueco. O sea, si tienes a alguien a menos de un segundo, no puedes abrir hueco. Entonces, pues, y luego, pues, el que iba detrás, que era Benjamin Frislund, se desesperó en una curva, se lanzó por el interior y se llevó puesta a Yuyu. Yo he leído comentarios, me confirmarás si es verdad o no, o si no puedes comentarlo, de que iban un poco a por ella. Sí. A ver, obviamente sigue habiendo ese machismo en las carreras que no a la gente no le suele gustar que una chica le gane. Y eso sigue presente. También hay mucha gente que quiere que la chica gane. Pero normalmente los otros pilotos no quieren eso. Si vas a hablar con otros equipos y demás, sí que son más de esa opinión, pero los rivales directos no. Entonces, entre eso y que tenías, bueno, al final teníamos a otro equipo que es con el que estábamos luchando por el campeonato, que tenía 3 pilotos luchando contra nosotros, pues eso. Y, a ver, ella también tampoco tiene experiencia, ¿sabes? O sea, era su 7ª carrera. Pues la primera vez, en la primera carrera, sí que fue culpa totalmente del otro, porque se flipa totalmente, va bloqueando como 20 metros y se la lleva puesta. Luego, claro, eso te condena a salir detrás en la segunda carrera. Y remontando, pues en una de estas también, defendiendo posición, pues se tocó con otro. Eso fue más lance de carrera, sí. Y ya en la última, pues 3/4 de lo mismo. El de delante comete un error, ella se intenta meter, el otro no lo ve, cierra y se lo lleva puesto. Pues ya ves tú. Ya. Y bueno, pues después de eso, pues dijimos, wow, pues la siguiente carrera, que es en Padborg otra vez, que sabemos que vamos a ir bien, tal. Y nos la cancelaron por el COVID y la última carrera también la cancelaron. Y luego intentaron fliparse y hacer una en Suecia, en Sturup, que ese circuito sí que es casi peor. Y al final también se canceló porque, bueno, pusieron por temas de restricciones y demás. La verdad es que no habían coches inscritos. Nos Entonces, cancelaron. comenta Alex García sobre el circuito del que hablábamos antes, que lo usa la policía danesa para sus lecciones de conducción, para que Sí, veáis que es un sitio muy peculiar. Y Joder. luego hay varias preguntas para Víctor que nos las vamos a guardar Sí. para el final, porque, bueno, perdón. Disico pregunta, creo que ya lo has comentado, pero ¿se sabe algo de dónde podría competir Yuyu el año que viene? Todavía no sabéis nada, ¿verdad? ahora mismo yo no sé nada y ¿Hay obviamente ideas? y obviamente si supiera tampoco puedo decir nada hasta que el No. equipo no confirme nada. Bueno, evidentemente, Al final, evidentemente. al final las cosas como son, yo soy un trabajador y yo no, que sí que tengo mi faceta de medio periodista, pero al final estas cosas son decisiones y comunicados que tiene que dar
que tiene que dar el equipo y que yo no soy quien para decirlo. Sabemos que en Fórmula 3 no, porque no tiene la edad. Sabemos que en Perfecto. Fórmula 3 no, porque no tiene la edad, correcto. Estupendo. Nos quedamos con eso. Prats, lánzale alguna, que sé que tenías cosas suculentas, como diría Carlos. Yo te preguntaba más, sacando nuestra faceta ingenieril, aunque esto le moleste a Ramonet, No, para nada. me gustaría que nos hicieras, bueno, yo entiendo que cada fin de semana es distinto, pero que nos hicieras como una cronología de qué hacéis cuando llegáis al circuito hasta No que antes, acaba. antes, O sea, desde que te levantas. Vale, voy a hacer. Porque yo, voy a hacer- evidentemente, te sigo en Instagram Sí, y flipaba bastante con los horarios. En plan, a mí me habría costado sobrevivir tanto bueno, tiempo voy a a esos contar lo horarios. que fue la semana de Padborg, que posiblemente fue la semana más dura que he tenido en todo el tiempo que estuvimos en Dinamarca. El miércoles por la noche acabamos de preparar el coche, de hacer el setup y demás, a las 2 de la mañana. Había que preparar cosas y tal. Bueno, a las 2 de la mañana llegamos a casa. Y nos levantamos a las 5:15 de la mañana. Después de haber dormido, pues 3 horitas y poco, ¿vale? Fuimos al circuito, estuvimos todo el día de test. Ese día también se acabó tarde. Creo que no tan tarde, creo recordar. Creo que esa noche dormimos 4 horas o así. El día siguiente también fue de test. Y luego ya llegamos al fin de semana, que, bueno, del viernes al sábado dormimos pues 2 horas, creo. Con posiblemente 7 horas dormidas en 3 días, más trayectos que te ibas quedando dormido. Llegas a la primera sesión de libres, bueno, pues llegas al circuito, entras, los controles, que bueno, a esas horas no hay ningún control. Entras, llegas a la carpa y lo primero que tienes que hacer es empezar a preparar el coche para salir. Pues compruebas que todo está en el sitio, compruebas que todos los tornillos están apretados, montas los neumáticos que tocan para, mm, para la siguiente sesión y empiezas a calentar el coche. Pues enciendes el coche, compruebas que el cambio funciona, eh, ajustas presiones según la temperatura del ambiente y de temperatura de la pista. Y Entonces, también hacías de mecánico. sí, a ver, yo algo que tengo que decir, y es que siendo un equipo que éramos, Hideki, que es el padre de Yuyu, que fue piloto de Fórmula 1 y demás, que sabe un montón, 2 mecánicos y yo. Y al final, pues yo acabo haciendo tanto de mecánico como de ingeniero porque hace falta. Al final tampoco es justo y yo tampoco sería capaz de estar en un equipo, mismamente en una carpa, donde hay 2 personas que están trabajando y porque no haya trabajo de lo mío yo estar parado. Y Porque, Alex también. Alex no hacía de mecánico, ¿verdad? Si no, quiere que nos bueno, si nos quiere contar él su rol en el Alex, chat. Alex puede poner el rol en el chat. Alex al final era el team manager y al final pues se encargaba de todo el tema de gestiones y de estar atento de los resultados, estar atento de posibles cambios de horario, estar atento de cualquier evento que afecte a la parte no técnica del equipo, sino a la parte deportiva. Y nada, y una vez has hecho eso, pues sales, primera sesión, llega el coche, analizas data. Si haces la pole después de la clasificación, tienes que mandar la data al campeonato, tienes que mandar el vídeo, pues, y eso cada vez después de cada sesión tienes que ir haciendo esas cosas y cuando hay un problema, pues tienes que intentar descubrir qué es lo que pasa y acertar, y si hay que cambiar cosas de los reglajes del coche, pues tienes que cambiarlas, tienes que subir el coche a las balanzas y cambiarlas, pues es algo estresante. no, ya me imagino, ya no solo o sea, el estrés del momento, sino o sea, todo lo que llevas encima
Sobre todo en la semana esa que dices. Sí, Llega un momento en el que tienes que cambiar algo y dices, no, por favor, ahora no. al final estás en un momento de tensión, estás en tensión constante cuando está. A ver, que luego había momentos en los que, pues, habían horas que no había que hacer tal o horas más tranquilas y ahí pues sí que estás más relajado, pero cuando estás cerca de salir el coche o tal, hay una tensión que no. Descansaba más cuando el coche estaba en pista que cuando estaba en el garaje. Al final, cuando el coche está en pista, solo puedes verlo y fijarte de cosas. Claro, Pero porque no, es más no puedes. lo que decías antes, no tenéis telemetría, No, no, no. Al final, entonces es hasta que venga el coche, ¿no? O claro, sea, hasta que venga el coche, lo único que puedes hacer es fijarte para cosas visuales, ya está. Y mirar los claro. tiempos. Ya dice Alex, Víctor ha explicado muy bien que su tarea está más centrada en el aspecto logístico, de trato con los comisarios, técnicos y deportivos. Todos los Pero que equipos. Que si había cualquier que mano es mover útil. material o cosas asequibles para un no mecánico y no ingeniero, Sí. evidentemente, No, también seguro que apretó más de una Alex, tuerca. Alex aprendió a apretar tuercas, aprendió a montar partes de la carrocería. Alex aprendió muchas cosas estos meses. También él tenía interés y le gustaba, ¿sabes? Y yo lo aplaudo. Oye, ¿y tú aprendiste japonés? Un poquito. Poquito, estamos en ello. No, Bueno, no vamos a hacer ninguna demostración aquí porque Vaya. eso ya es con el premium. Es la primera vez que en este programa entra alguien que sabe un idioma que Ramonet no. Muy correcto, muy correcto. Momento histórico del bueno, programa. debo decir, cuando tuvimos a Maya, creo que habla bastantes más idiomas que yo. Bueno, pero Maya no estuvo en directo. Nos hizo un vídeo fantástico, Claro, claro. pero no estuvo en directo. Bueno, Ojo, yo, Alex da fe del japonés de Víctor. Vamos. Víctor una ha sido cosa. modesto, pero adelante, Mario. Bueno, yo quería ya centrarme un poco más en lo que es el tema de la competición, lo que es la Fórmula 4 danesa, porque es como completamente distinta al resto de Fórmulas 4 que todos conocemos, Sí, con su vínculo con la FIA y demás. ¿Qué es lo que tiene de especial este campeonato y por qué podía competir y por qué elegisteis la Fórmula 4 danesa, básicamente? No. mira, la explicación es muy sencilla. La F4 danesa corre con el Migal F4 con motor Renault, el que hasta hace un par de años se utilizaba en la Fórmula 4 francesa y bueno, es el mismo chasis que se utiliza en la china y en la británica, ¿vale? Pero con motor Renault. Es Sí. un coche es un coche que comparativamente hablando con los otros F4 es un coche lento, gordo y en definitiva es un coche pues que es el Fórmula 4 que peor rendimiento tiene. Como estaba como un paso por debajo del resto de A Fórmulas ver, 4 tampoco es eso, pero sus 5 segundos en un circuito normal te los saca, ¿eh? Ah, uf, pues. Nada, Entonces, pero bueno, sí, a ver, sí, se sí, sí. entiende. Sí, sí, o sea, es diferente, es bastante diferente. Y entonces, como no es parte de la FIA, porque no es una competición aceptada por la FIA, pueden poner sus propias normas. Y una Por de eso sus están los normas otros coches. claro, por eso meten otros coches, por eso hacen lo que les da la gana. Las carreras son de 15 minutos más una vuelta, cosas así. Las parrillas, en lugar de ser con clasificaciones y tal, tienes una clasificación. Luego, la segunda es invertido el 70% de los participantes. Y la tercera es la suma de los resultados de las dos primeras, como en el karting. Sí, es un poco jaleo. Es un poco Sí, jaleo. sí, Y sí. además toda la normativa está escrita en danés y no está escrita en inglés. Vamos, que Uf, eso Alex uf. García. Tuvo faena de. Me imagino el momento en el que abre la normativa y se le quedan los ojos como platos. Tuvo horas de traducción. ¿Y es posible que el fallo aquel que comentabas antes del equipo en cuanto a la montura de los neumáticos y tal pudiera tener que ver con eso, con esos despistes o llámese como quiera, el de no poder entender muchas cosas del reglamento al estar en danés y no estar traducido al inglés y nadie saber danés del equipo, ¿no? Entiendo. No, Supongo que habrá posibilidad de fallar más
que otros equipos que quizás sí que lo saben. Sí, al final cuando los otros equipos llevan desde el inicio del campeonato y cuando son los propios equipos los que han hecho la normativa, pues ellos se conocen la normativa. Tú llegas desde fuera y te toca pringar. Entonces, pues nada. No, ese fallo fue por un fallo humano de equivocarse de códigos y ya está. Pero no tenía nada que Vale, ver vale. no tenía nada que ver con el hecho de que la normativa estuviera en danés. Y luego, Ahí, otra pregunta. sí, el chat bueno, está deseoso también de preguntarte cosas, ¿eh? Sí, Id sí. poniendo en el chat todo lo que queráis. De paso os digo, esta, dadnos follow si no nos seguís, suscribíos, etcétera. Mario. esta es más personal. Nosotros siempre tenemos aquí, bueno, la última vez que se hizo creo que fue conmigo, allá por agosto, la sección del aficionado rookie en donde cada uno comenta cómo se aficionó al motorsport. Lo que pasa es que es un buen rato ahí hablando de todo. Pero bueno, ¿puedes contarnos así rápidamente cómo te has aficionado tú al motorsport y cómo ha evolucionado tu gusto por las carreras de coches y demás? Por Sí, cierto, puedo hacerlo de una manera muy rápida. habían dicho en el chat, aparte, ¿cuál es tu época, tu era de la resistencia favorita de todas las que ha habido? Vale. Empiezo rápido. El motorsport está presente en mi casa siempre. A mi padre siempre le han gustado las motos y la Fórmula 1. Entonces, yo desde pequeño, eh, yo desde pequeño he visto Fórmula 1 y he visto motos. Creo, El y lo he dicho alguna vez, circuito. lo he dicho alguna vez, que creo recordar partes del Gran Premio de Italia del 2000. Yo tenía 2 años y algo. Uf. Y tengo el Fórmula recuerdo, 1, tengo el recuerdo del accidente de La Rosa de verlo en directo. Yo, yo no me acuerdo de Abu Dhabi 2020, o sea. Entonces, eso, y además, mi padre y mi tío me llevaban al circuito de pequeño. Yo recuerdo que la primera vez que pisé Cheste no tenía ni 2 años. Para ver a Antonio García ganar la Fórmula Nissan. Tienes el fotos año muy después bonitas. de que la Tengo ganara foto- Fernando Alonso, ¿no? No, sí, bueno, es el año después de Alonso. Entonces, ahí empezó todo y pues desde entonces yo siempre recuerdo que me ha gustado esto. Entonces, pues siempre Fórmula 1, hasta que llegó el año 2007, que bueno, yo iba al circuito también a ver otras cosas y llegó algo llamado la Le Mans Series. Y dije, bueno, entonces me llevaron allí y yo vi pues unos Peugeots que eran muy bonitos y bueno, siempre me habían hablado de las 24 horas de Le Mans, porque además mi tío tenía un Scalestri con coches de Le Mans y tal. Y pues bueno, pues llegó ese día y yo quedé flipado y bueno, pues al poco tiempo, al mes, eran las 24 horas de Le Mans. Y ese año 2007 las emitieron por Teledeporte. Y claro, yo dije, uy, Qué buenos pues tiempos. voy a verlo. Y pues lo vi y pues ahí empezó todo. Y luego pues las cosas como son. Empecé a conocer más cosas pues desde GP2 y compañía cuando empezaron a echarlas por la tele. Bueno, el Dakar siempre, porque al final el Dakar yo creo que se ve en todos sitios. Toda casa que le hayan gustado las carreras ha visto los resúmenes del Dakar. Y luego también hubo unos años que se empezó a echar la NASCAR por televisión, por Teledeporte ¿En también. dónde? ¿En Teledeporte Teledeporte daban la NASCAR? echaban resúmenes de la NASCAR Ahí va. allá No, por no sabía yo eso. 2009, 2010. Joder, Empecé yo a No habías engancharme. nacido, Mario. me encantaría que lo hicieran ahora. Y luego pues ya empezó todo, y ya cuando entró internet y cuando empecé a tener acceso tal, ya sería 2011 o así, que empecé ya a descubrir más, pues ya me enganché a muchas cosas y ya pues me convertí en lo que me convertí. Y bueno, el cambio fue en 2014 cuando empecé a escribir y demás, que eso pues me abrió horizontes en el tema de ver más categorías y de conocer más categorías. Pero al final yo lo he dicho siempre, a mí esto me gusta. Yo sabía que si me tenía, o sea, a mí siempre me ha gustado todo el tema de la ingeniería y demás. Y yo sabía que me quería dedicar a esto. Como aficionado también lo vivo, pero se vive de una manera totalmente distinta como aficionado que cuando estás dentro trabajando desde la parte técnica. Oye, pero tú no, o sea, digo yo, ¿eh? Ni en tus mejores sueños esperabas tú tan pronto llegar donde has llegado, que te lo mereces muchísimo, ¿eh? Pero creo que Obviamente,
Obviamente Sí. tan pronto no te lo esperas. Ujú. Porque al final yo le he dicho, yo ahora mismo, hace un año, me dices que en un año iba a pasar todo lo que ha pasado, excluyendo pandemias y esas cosas, ¿vale? Pero me dices que ha pasado todo lo que ha pasado y yo no me lo creo. O sea, Bueno, con la no me lo pandemia, creo. la pandemia tampoco, realmente. No, la pandemia tampoco Ya. la creo, pero No, vamos, pero te al final entiendo. esto y antes de estar en Noda Racing, estuve 2 fines de semana trabajando en un equipo de karting aquí en Valencia. Y al día siguiente de tal, me habló Alex García para... Bueno, las cosas no acabaron muy bien con ese equipo, tal. Al día siguiente yo estaba en Motorland para hacer un test con Noda Racing. Después de haberme Bueno, pegado... te pillaba cerca. Después de haberme... Sí, cerca. 4 horas en coche, de buena 4 horas mañana. eres de... Desde Valencia hasta Motorland 4 horas. Joder, pensaba que eran Uf. menos. 4 horas hasta Motorland y pues ahí empezó todo. Bueno, ni tan mal tú. No, yo no me puedo quejar. A fuego desde el Eh, principio. Oye, preguntaba Nico Naves, supongo que es Naves, que a lo mejor es una pregunta así como tonta, pero yo también tampoco lo sé. ¿Cómo controláis qué ruedas habéis usado y cuáles son nuevas? O más bien, cuáles usar en cada momento, ¿no? Si solo tenéis 6. Vale, al final el Excel es una herramienta muy importante Carlos y Prats. Carlos. y lo que se hace es se asigna se pinta con rotulador un código en la rueda, un código interno del equipo, cada equipo utiliza sus códigos. Por ejemplo, nosotros es, aparte de la posición de la rueda en plan FL, en plan front left, demás, luego le pones set y el número de set. Entonces, pues sabes que la rueda delantera izquierda del set tal, pues sabes lo que ha hecho. Ujú. Y visualmente, Eso en Fórmula Visualmente 1 porque lo también estás pasa, ¿no? viendo. Porque lo estás Eso se viendo ve. porque está pintado con un rotulador. no, pero quiero decir a nivel desgaste. Sí, tú cuentas los kilómetros y aparte cuando tú vas a montar una rueda, cuando tú vas a elegir una rueda, tú la ves y por los testigos que tiene la rueda, depende de lo que sea del grado más o menos y del aspecto que tenga, pues eliges. Ujú. Carlos. Sí, que esto también pasa en Fórmula 1, ¿no? Que sobre todo vemos en equipos, en Renault siempre se ha hecho y han sido, yo creo que el equipo más visible en este sentido, que se ve como las siglas del nombre del piloto en la propia rueda pintadas Claro, Sí. y que van haciéndose ellos como marcas para entenderse, porque luego vemos fallos como el que tuvo Mercedes hace unos grandes premios con las ruedas precisamente y no sé, tiene que ser más complicado todavía en vuestro caso, no teniendo como sets completos, ¿no? Que podéis mezclar sets exacto. distintos. Exacto, tú al final ahí puedes empezar a cruzar ruedas y puedes empezar a hacer lo que te dé la gana. Ujú. Pero bueno, Y tienes un Mercedes no saben muy bien usar el Excel, nos dice Don Master Zero. Sí. No, eso Bueno, está creo claro. que Víctor no tiene mucho más tiempo, Sí, pero hay aquí. vosotros seguid. ¿Sí? Pues Ah, mira, o sea nos ha que preguntado Bat Pabliño, sí. y creo que es algo que has dicho antes, pero bueno, lo volvemos a preguntar. ¿Toda la experiencia que has obtenido ha sido gracias a la Fórmula Student? Antes de entrar a Noda Racing, es eso, Fórmula Student y 2 fines de semana trabajando en karting. Ujú. ¿Y qué similitudes y diferencias destacarías? Hmm. A ver, karting con el resto nada que ver, porque es totalmente diferente. Bueno, a ver, al fin, ¿Dirías que a es ver, inútil a nivel de no, experiencia? no es inútil, es diferente. Pero porque Quiere, el tema quiere del kart, tumbar a Carlos. el tema del kart es que se comporta de una manera totalmente diferente a un fórmula. No tienes ni suspensiones, no hay muchos que solo tienen un freno trasero y que no tienen frenos delanteros. A nivel de dinámica es muy diferente. Fórmula Student, lo bueno que tiene Fórmula Student es que al final tú también haces parte de diseño. Entonces tienes tanto diseño como análisis como fabricación. Yo muchas cosas de las cosas, todo lo que he aprendido de mecánico ha sido ahí. Porque al final, sí, tú puedes coger y a través de, por ejemplo, el sim racing, puedes mejorar o
probar cosas de análisis de datos, que luego en la realidad son diferentes. En cuanto a rendimiento se puede asemejar, ¿vale? Pero luego en cuanto a detección de fallos y demás, no, porque al final en Sim Racing tú eso no lo ves. Pero al final eso sí que ayuda, pero todo lo del tema de mecánica y demás, o estás en un sitio o estás en un taller o eso no lo tocas. No tienes manera de tocarlo. Ujú. Luego por el chat, si queréis ir preguntando, Víctor dice que Ha se puede habido- estar aquí hasta las 3 de la mañana. Ha habido una Eh, pregunta antes, al principio del sí. directo, que esta está muy rápida. Te la he preguntado antes, pero no sé si. Lo del la WEC, de la- sí, la sí. época favorita Mira, del Mundial de Resistance. todo Esto me tiene, interesa a mí también. todo tiene, o sea, todas las épocas tienen sus partes bonitas. A mí siempre me ha gustado mucho el principio, finales de los 60, principios de los 70, yo diría que es la que más me gusta, por el hecho de que tienes tanto el Mundial de Sports Car con Ferrari y con Porsche como la Can-Am, que tiene muchas peculiaridades y muchas cosas interesantes. Y que podría estar hablando mucho tiempo, pero no vamos a estar hablando de esto. Uy, Luego, obviamente, los grupos C tienen también su magia y hasta joder, cierto que sí la punto, tienen. te voy a decir, la época híbrida tienes muy buenas carreras y una manera de Sí. plantear las cosas muy diferente. Estoy hablando de entre 2014 y 2016. Esos 3 años Ah, vale. tienes carreras muy buenas y muy bonitas. Y al final es haber llevado la ingeniería al límite, límite, límite. Y 3 marcas invirtiendo mucho y pegándose por victorias, lo cual, pues, oye, yo lo disfruté mucho. Y luego, por otra parte, ¿qué opinas de los LMDH? Bueno, los que saben de resistencia, es la nueva normativa que van a introducir para que los coches de la primera categoría del IMSS y la del WEC sean la misma y puedan utilizar los mismos coches en una y en otra y haya más marcas. ¿Qué opinas de eso? ¿Y Al qué final, futuro le ves? yo llevo diciendo desde 2017, cuando los primeros DPI entraron, yo llevo diciendo que eso es el camino a seguir, porque al final, una marca no, o sea, no puedes atraer muchas marcas si tienen que invertir millonadas. Pero si es más asequible y utilizas una base ya predefinida y es todo mucho más, así como mucho más fácil, pues puedes atraer a más marcas. El problema es que no se han puesto de acuerdo a tiempo, han entrado cosas tarde y ahora va a ser un poco un popurrí, que veremos cómo sale. Que, a ver, supongo que lo salvarán porque Toyota y Peugeot van a estar en un lado, Audi y Porsche van a estar en el otro y van a haber más marcas en el lado de los LMDH, pero, por ejemplo, Glickenhaus el otro día se quejaba y en parte tiene razón Lo vi. porque al final no se han puesto de acuerdo y ahora les están dando beneficios a marcas que se meten ahora y que no han estado apoyando toda esta normativa que entra este año. Y hasta aquí el Ah, momento bueno. de hablar de resistencia. Mira, Es nos que aquí, Por bueno, poner fin a esta tortura. pregunta Bad Paulinho también, tiene un par de preguntas. Dice, si mi universidad no tiene Fórmula Student, ¿qué recomendarías para ir ganando experiencia? A ver, lo más rápido, y lo más rápido que yo te diría, equipos de karting van a haber en todos sitios. Tú puedes ahora es igual más complicado, pero bueno, puedes buscar por internet contactos y demás. Y hablas y dices, mira, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero tal, no tengo experiencia, pero me interesa aprender. Mm, podéis, podéis, vamos, puedo ayudaros, podéis enseñarme cosas, tal, no sé qué, no sé cuántos. Al final, si vas a ayudar y tal, Trabajar gratis, estamos hablando. De trabajar gratis. gratis, ahí ya depende de lo bueno que sea, de lo bueno que sea la otra persona. a lo mejor te Ujú. invitan a una hamburguesa o algo cuando termina la A ver, carrera, yo qué sé. no sé, al final, si no te pagan, pero no tienes que pagar nada, oye, Es experiencia, ¿no? Que es estás ganando como experiencia. es lo más Las prácticas, complicado en este mundo, yo creo. las prácticas de la universidad, hay mucha gente que no se las pagan y está 3 meses Ya, trabajando en cosas de tema público y demás, ¿sabes? O sea, ya. A mí me pagaban con comida, es verdad. Estaba rico. ¿ves? Dice Y Sico te que preguntaba debe también ser una hamburguesa. la misma persona, supongo que relacionado con la misma pregunta, si conoces el máster de motorsport que ofrece el equipo de Teo Martín que se imparte en Madrid. Sí, O si tienes alguna lo referencia o alguien de conozco, aquí.
lo conozco, no me... No, obviamente no lo he hecho. Sí que conozco, sí que ha contactado conmigo gente que lo está haciendo y tal, para tema... No sé muy bien cómo es. Sé que las instalaciones tienen que ser una pasada, porque lo Tienen que tiene que ser de unas instalaciones... joyas ahí dentro. Uf, Lo que tiene que ser el tema de instalaciones y demás está muy bien. ¿Merece la pena o no merece la pena? Ahí ya no puedo decir porque yo no he estado, tampoco tengo eso. Al final, obviamente, si no has tenido experiencia en Fórmula Student, no has tenido experiencia en otras cosas, es la manera que tienes de aprender y de conseguir experiencia. Carlos, ¿tú tienes alguna referencia al Sí, respecto? yo tengo un amigo que precisamente, bueno, su caso era un poco raro porque realmente él cursó este máster el primer año que se hizo, pero era una cosa rara porque él realmente, bueno, o sea, él quería estudiar algo relacionado con automovilismo, encontró que además acababa de inaugurarse todo el tema de Teo Martín. Y bueno, y comenzó este máster cuando todavía tampoco tenía la carrera, pero le sirvió para precisamente coger mucha experiencia, ir a circuitos eh, y al fin y al cabo estar trabajando de ellos para asignaturas que él tenía que hacer. Y sí que me hablaba cosas muy buenas, la verdad, que él cogió mucha experiencia de eso, tiene unos recuerdos muy buenos, que había un ambiente muy positivo y que, no sé, si estás queriendo iniciarte laboralmente en el automovilismo y tal, yo creo que, y te lo puedes permitir, claro, porque realmente no sé cuánto costará, Mucho. claro, pues si todo eso se junta, yo creo que puede llegar a ser una buena opción por lo que a mí me han contado, vaya, yo tampoco lo he hecho, o sea que, no Al sé. final tienes el de Teo Martín, tienes el de Monlau, tienes el de Campos. Hay varias opciones aquí en España que Nos lo están. apunta Alex, que la escuela de Alex García, la escuela de Monlau, también ofrece experiencia en ese sentido y con gente muy bien situada a día de hoy. Y O nos sea, pregunta Nico Naves, por ser ingeniero de carrera, para ser ingeniero de carrera, ¿es mejor ingeniería mecánica o ingeniería automotriz? No entiendo yo nada, pero ingeniería contestadle automotriz, vosotros que sí. yo ingeniería automotriz no conozco esa carrera. Donde yo estaba no se daba. No sé si en Yo algún otro tampoco. sitio se da. yo no la había escuchado Igual nunca. creo que es la de Nebrija. Ah, es de automovilismo, creo, ¿no? En Nebrija Puede también ser, tienen un máster Esta sobre... ingeniería del automóvil, a secas, o puede por lo ser, menos eso puede era ser eso. cuando yo Puede miraba ser eso. carreras y tal. No. Puede ser eso, igual es eso. Supongo que eso también servirá. Al final, y haciendo ingeniería mecánica tampoco aprendes, o sea, aprendes muchas cosas de ingeniería y al final luego puedes aplicar esos conocimientos, pero para algo tan focalizado o haces máster o consigues experiencia en algún otro sitio, o si no es complicado. Hmm. Pero ¿Qué vamos, más? que mucha gente ha llegado a Fórmula 1 sin tener que pasar por Fórmula Student y sin tener que tal, solo por el hecho de tener vocación y de querer aprender por tu cuenta. Ujú. Hay infinitos libros, infinitos documentos, infinitos papers que te explican cosas relacionadas y que, a ver, no vas a tener el conocimiento práctico, pero el conocimiento teórico lo puedes conseguir y es gratis. Y yo quería preguntarte ya una, por mi parte, ya última cosa. Eh, ¿Qué piensas? O sea, bueno, ¿seguirás estudiando, por ejemplo, después de acabar la carrera? ¿En qué te quieres formar exactamente? O sea, si es el campo en el que estás desenvolviéndote ahora mismo, si hay algo dentro del motorsport que te llame más, dentro de un equipo, por ejemplo, pues un puesto más específico o algo así. ¿Qué tienes pensado para hacer en futuro? A ver, mi futuro ahora mismo es primero acabar la carrera, obviamente, ¿Mm? que me quedan varias asignaturas y luego el TFG. Eh, y después de eso, mi idea, ya estando con Noda Racing y demás, si esto continúa así, y si no, pues supongo y espero que continúe con otro equipo, es trabajar. Yo al final creo que mm, si no tienes la oportunidad de conseguir experiencia, sí que es útil hacer un máster, pero yo creo que en mi posición, si acabo la carrera y ya tengo 2 años de experiencia, igual meterme ahora a estudiar y parar la racha del estar trabajando, igual es incluso peor. No sé, al final yo creo que yo me siento muy a gusto donde estoy y el conocimiento al final me lo va a ir aportando la experiencia y el trabajar con otras personas que te puedan ir enseñando. Mira, dice Bas Pabliño,
La última. Dice, ya que has comentado el tema de conocimientos teóricos, si sabes alguna página web con información sobre pues lo que has dicho. Él especifica setups de coche, fórmulas, GTs, cualquier A ver, automóvil. hay canales en YouTube que explican. Hay canales en YouTube que explican y luego hay libros. Buscaré a ver si están, no sé si estarán subidos de manera gratuita, de manera legal, pero a ver si entrando, voy a buscar así en directo un poco. Vamos, es cuestión Hay un, de buscar un poco, a verlo hay lo un hay, lib- ¿no? hay un libro de Derek Seward que se llama Race Car Design, que, que es, para mí es casi una biblia de esto, porque es como, te plantea muchas bases y la verdad es que con eso pues puedes aprender mucho. También hay que ver a dónde estás aplicando, pero sobre todo tienes un montón de problemas y de ejercicios numéricos que al final que te enseñan desde aerodinámica, dinámica, te enseñan todo. O sea, y no tiene por qué solamente estar ese libro en internet. Igual en alguna biblioteca de alguna universidad o algo de eso puedes encontrarlo. Yo lo digo, se llama Race Car Design de Derek Seward. Seward escrito Seward, que supongo que es fácil de encontrar por internet. Y si Yo no, no pues sé, no sé si Carlos o Mario tienen alguna pregunta final, pero yo sí. Ujú. ¿La Sí, yo tenéis? luego. Dila tú primero si quieres. Vale. No, quería enlazar con el comentario que ha hecho Alex, que me parece muy interesante. Eh, y que es importante tenerlo en mente también para toda la gente que se quiera meter, ¿no? En este mundo, que también se requiere una gran capacidad de sacrificio para llegar a trabajar en el automovilismo, sea en el área que sea. Muchas horas, mucha flexibilidad personal y profesional. Y, o sea, para empezar, si alguien no sigue a Alex en redes, muy mal, @Alex hacedlo García GV27. eso mismo, Yo lo voy a seguir. porque aparte de todo lo que conoce sobre automovilismo, también relata lo que es vivirlo desde dentro de vez en cuando. Y es muy interesante. Y es verdad. Y mi pregunta, pensando en personas como Albert Fábrega, que ha sido bastante eh, explícito en contar cómo de duro ha sido este año en particular, me gustaría que contaras cómo ha influido, si ya de normal es duro el mundo del automovilismo, cómo ha influido el tema COVID para hacerlo aún peor, porque imagino que mejor no lo ha hecho. Mm, A ver, eh, empiezo recalcando las palabras de Alex, porque no, y esto es algo que se ve desde Fórmula Student, porque en Fórmula Student entra mucha gente a los equipos y luego se va a la mitad porque no aguantan el ritmo, porque compaginar la carrera y eso es complicado. Mm, Tienes que tener vocación. No es un trabajo que vayas a estar trabajando, o sea, es un trabajo que tienes días donde igual estás trabajando 20 horas. Y eso económicamente no está recompensado. Y yo lo he dicho siempre, o sea, el motorsport económicamente no está recompensado como toca. Pero es algo que personalmente, si te gusta, sí que te recompensa. Y eso es lo importante. Al final, si te da para vivir y te da para vivir de una manera decente y demás, y personalmente te recompensa, para mí es totalmente legítimo. Pero es lo que he dicho, o sea, hay semanas de dormir muy poco, hay mucha tensión, eh, tienes que estar dispuesto a dejo todo y me voy. A ver, yo si no hubiera habido COVID, la idea era que yo pues hubiera ido yendo y viniendo para las carreras. O igual en verano hubiera estado más tiempo para hacer test y esas cosas. Llegó el COVID, restricciones de viajes y demás, y nos plantamos en que yo me fui a mitad de agosto a Dinamarca y yo no volví hasta noviembre. Y estuve 2 meses y medio fuera, viviendo con ellos y tal, que súper bien. No voy a decir ninguna queja porque se me ha tratado muy bien y eso hay que decirlo, tanto por parte del equipo como por parte de Alex.
Y... Pero obviamente es duro. Es duro porque estás en un país donde no conoces a nadie, estás en un país donde además hay limitaciones con el tema del COVID, con lo cual no te puedes juntar con nadie, no puedes conocer a gente ni nada. O sea, al final te limitas a vivir con 7 personas y ya está. Y Ujú. así estás 2 meses y medio. Sí. O sea, me gusta que se comente esto y por eso decía lo de Alex, porque muchas veces, no sé, está quien vive en el gran circo de la Fórmula 1 con el postureo y las fotos aquí y allá, qué guay, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? Y me gusta la gente que también muestra esa cara, sobre todo para las personas que tienen esta ilusión, que tampoco hay que romperles la ilusión de No, entrar en no, este mundo, no, pero hay que ser consciente, porque si no, te vas a llevar un palo enorme y psicológicamente, que es a lo que quería llegar, es, es duro. Y este año, para mí, las personas que habéis estado ahí, tenéis toda mi admiración, porque aunque sea vuestro trabajo y vuestra pasión, tenía un punto extra, que al final lo que hacéis es llevar la pasión de todos a una realidad, ¿no? Hacerla posible. Entonces, desde aquí mi agradecimiento y reconocimiento a todos. Sí, o sea, al final, yo, por ejemplo, esto no es, supongo que sí que lo comentaría por Twitter y demás. Yo a principio de este mes tuve que volver a Dinamarca por un tema de gestiones que había que hacer con el material que hay allí y demás. Y, pues a mí me dijeron un martes, el lunes tienes que pillar un avión y tienes que irte a Dinamarca. Pues el lunes tienes que hacerlo. Y yo, Ujú. pues obviamente, yo estaba pensando de estar en mi casa, tal, haciendo mis cosas, y de repente todo se te cambia y te tienes que ir una semana allí. Pues bueno, tienes que estar dispuesto también a hacer esas cosas. Al final Ujú. es muy bonito estar en las carreras, es muy bonito toda la parte de ver el coche corriendo y demás, pero hay una parte muy grande detrás que no es tan bonita. Y esto, al final, es ser realistas, que sí, que yo lo disfruto y que Alex lo puede decir, hemos tenido en situaciones malas o de cosas pesadas, hemos tenido momentos muy buenos y nos hemos reído muchísimo y hemos tenido momentos muy graciosos. Pero, pero vamos a ver, esto es lo de siempre. O sea, al final tú trabajas para un equipo y tu función como trabajador no es únicamente limitar a tu trabajo, es conseguir que todo el equipo funcione. Y si para que todo el equipo funcione están los 2 mecánicos trabajando y no puedes ayudar y es hora de comer y te toca coger el coche y irte al McDonald's a por comida, lo haces, seas ingeniero, seas jefe de equipo o seas lo que seas. Porque si no, no comes. Y si hay que ir a hacer, y si hay que ir a coger y a recoger unas piezas o a hacer cualquier cosa, pues vas y lo haces, porque si no, no funciona. Y el tema es que yo me he encontrado con mucha gente en Fórmula Student y demás, que se limita a hacer lo que le mandan y ya está. Lo que le toca y ya está. Y si no hay teamwork, no salen las cosas adelante. Y si Ujú. no hay buen ambiente y si la gente solo piensa en ellos, no va hacia adelante. Yo al final, yo lo he dicho siempre, o sea, yo he hecho de todo. Yo he hecho desde, mm, bueno, a principio de año Alex y yo diseñamos la decoración del coche. Eh, mm, Joder. un día muerto que teníamos en un día de test. He estado todo el tiempo haciendo de ingeniero, he estado haciendo de mecánico. Hubo momentos en los que, cuando pasaron todas estas cosas de la FIA y demás, nos quedamos los mecánicos y Alex en casa, pues yo cocinaba también. Al final, Ujú. alguien tiene que hacerlo. Si no lo hace alguien, no se hace y las cosas van peor. Y obviamente lo que no puedes hacer es coger y estarte una semana comiendo comida del McDonald's, porque al final no rindes. Y si no se hacen unas cosas y unos hábitos, al final una persona no rinde y acaba machacada y ahí es cuando empiezan los problemas, porque la gente no es consciente de la presión y de la tensión que hay un momento en un test o en una carrera. O sea, si tú no estás o sea, tú has dormido muy poco, pero tú tienes que estar perfecto. Y la manera de estar perfecto es habiendo seguido unas y estando relativamente fresco. O sea, Claro. porque es que es lo que está diciendo. O sea, es que hay veces que nosotros estamos haciendo cosas con el coche y, o sea, que estamos los mecánicos y yo trabajando en el coche
y es el propio Hideki el que se va por la comida al McDonald's. Y tú estás trabajando y tienes un, a un expiloto de Fórmula 1 que ha corrido 3 veces Le Mans, que ha corrido en IndyCar, tal, yendo a por tu comida. Y en otro momento lo harás tú. Y, y es así, o sea, al final todo el mundo tiene que aportar. Si no aporta todo el mundo, es cuando las cosas salen mal. Y es lo que lo hace bonito al final. El Estoy teamwork. emocionado. Vaya. Y al final, Totalmente. y al final hemos tenido momentos, porque es lo que dice Alex, al final hemos vivido como si fuera una familia. Pues al final éramos 8 personas, estábamos 8 personas en una casa, y pues han habido momentos de después de la temporada o algún día después de carreras y tal. Yo me acuerdo, por ejemplo, esto supongo que se podrá contar sin ningún problema. El día de antes de correr en Dewsland, nosotros llegamos la noche anterior a la casa que teníamos alquilada para esos días, porque llegamos el viernes por la tarde, noche, yo llegué por la noche, y hasta el sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, no, a las 6, no, a las 4, algo así, no me acuerdo qué hora era exactamente, no podíamos entrar al circuito. Entonces, claro, nos quedamos que teníamos una mañana donde no teníamos nada que hacer, literalmente nada que hacer. Además, coincidía con Sochi, con la carrera de Sochi, que estuvimos viendo la Fórmula 2 y demás por la mañana. Eh, y, y me acuerdo de que nos pusimos por la mañana y estábamos Alex y yo jugando con Yuyu y con Hideki al parchís. Y oye, pues ese momento de estar jugando allí al parchís con, con tu piloto y con un expiloto de Fórmula 1, pues oye, eso no está pagado. Eso no está pagado porque son situaciones muy buenas. Jugando a las cartas también algunos días y demás. Y ha habido momentos, por ejemplo, había un gato en casa y el gato era un espectáculo. Se nos escapó alguna vez el gato, tuve que saltar a la casa de los vecinos para recoger el gato. Vamos, ha habido momentos muy buenos. O sea, han habido momentos muy duros, pero han habido momentos muy buenos. Y al final te tienes que quedar con los momentos buenos. Si te quedas encallado con los momentos de lo he pasado mal, o ha sido duro, o no he dormido, o tal cual, al final no lo disfrutas. Pero si te quedas con los buenos, se puede hacer todo. Ujú. Yo quería preguntar un poco, Que bueno, hable con lo que hemos Víctor del estado... nato. ¿Cómo? Vale, Cuenta. vale. El nato es soja fermentada, ¿vale? Soja fermentada que huele muy mal. Cuando estoy diciendo muy mal, es muy mal. Es comida, ¿vale? Huele muy mal y sabe peor. Joder. Tiene una textura así como babosa, Mm. ¿vale? ¿Cómo que? ¿Qué dices? Es muy asqueroso, ¿vale? Pues en Japón eso se come. Y la gente lo come muchas veces. Entonces, claro, hubo un día que estábamos jugando a las cartas y el que perdía tenía que comer algo que no le gustara. Entonces, Alex y yo teníamos que comer eso y ellos tenían que comer regaliz negra, porque no soportan la regaliz negra en Japón. Hombre, está Pero muy nada. malo, ¿eh? Está muy A malo mí, eso. a mí tampoco me Es gusta. claro, a mí la regaliz negra a mí me encanta. Esto lo puedo decir. Y nada, pues Alex y yo pringábamos comiendo nato, que lo pasamos muy mal, pero muy mal. O sea, yo la segunda vez tuve que ir a la pila y esto, así lo digo. O sea, sí, porque yo tenía la estrategia de comerlo sin saborearlo ni olerlo directamente, ¡pam! Pero aquí el amigo Alex me hizo reír y no. Y ese plan no funcionó. Y nada, aquí se ríe, dice. Él también lo pasó mal, ¿eh? Y yo creo que él lo pasó peor. Pero sí. O sea, fue momentos duros, ¿eh? Ese momento sí que fue duro de verdad. A ver, Carlos, cierra Sí. esta maravillosa entrevista con una pregunta a la altura, por favor. Vale. ¿Qué podemos esperar de Yuyu Noda de cara al año que viene? ¿En qué va a correr o cuáles son sus expectativas de A futuro ver, más cercano? A ver, Carlos, yo creo muy que bien.
lo has dejado a tu altura, que es baja. Ha dicho que no puede contar los planes para el año que Bueno, viene. pero puedo Pero contar No, eso lo es que otra pienso historia, yo. claro. ¿Está alguien por ahí A ver, detrás? contesta lo que puedas, Víctor. Sí, sí. Exactamente. Pues a ver, yo creo y pienso de verdad que Yu tiene mucho talento. Al final, a ella le gustó esto desde pequeña. Hay fotos de ella con 2, 3 años en las 24 horas de Le Mans acompañando a su padre cuando corría y cosas así. Joder. Eh, y, y entonces, eh, al final, la decisión será de ellos y de la situación económica que haya y los patrocinadores que hayan y demás. Y con eso no se sabe dónde va a correr, pero bueno, yo creo que tiene que hacer un campeonato de Fórmula 4 porque no hay otra cosa donde con 15 años puedas correr. Si va a ser en Italia, en España, en Reino Unido, en Alemania, no tengo ni idea. En Japón no, porque en Japón tienes que tener 16. Eso ya lo adelanto como exclusiva. Ujú. Exclusiva legal. Eh, Bueno, entonces, la F4 danesa tampoco la vamos a hacer. Ya os Claro, lo eso se puedo iba a preguntar. asegurar también. No. Y nada, yo al final, también la F4 danesa es muy peculiar y tiene sus cosas. Tengo ganas de ver de qué es capaz en otro ambiente y con otro coche. Porque cuando estuvimos probando en Paul Ricard, que estuvimos en julio, los tiempos eran muy buenos. Y las cosas como son, los tiempos eran muy buenos. Entonces, que no es solo ser rápido, porque tienes que tener habilidad para gestionar la carrera y demás, y ser constante, pero yo lo que veo, y además es una niña que aprende muy rápido. Y que tú la sueltas un día y con análisis, con la ayuda de su padre, que al final su padre tiene mucha experiencia y le ayuda también mucho para mejorar. Porque al final los consejos que te puede dar un piloto, pues qué mejor para mejorar tú como piloto, ¿sabes? hmm, Entonces, hay que ver, pero yo tengo la sensación de que si ahora mismo de las que están en fórmulas de promoción rollo Fórmula 4 inferiores, no es la que más progresión de futuro tiene, cerca tiene que estar. No se me ocurre nadie más que pueda estar por encima. ujú. Ujú. Bueno, está muy bien rodeada, como Hmm. tú mismo dices, no solo por su padre, sino por, al menos la impresión que me da a mí, todo el equipo, y evidentemente os incluyo a vosotros. Em, bueno, pues creo que ya estaría. Muchísimas gracias, Víctor. Nosotros Pues seguimos nada, el programa, ¿eh? a vosotros. Vamos a hacer un Kahoot bien suculento, pero No queríamos tanto como el agradecerle de a la semana Víctor. pasada. Queríamos agradecerle a Víctor su presencia y todo lo que nos ha contado. Ha sido súper interesante. A mí personalmente me ha gustado mucho el lado humano, ¿no?, que hemos sacado de lo que es el automovilismo Sí. en categorías inferiores. Y muchísimas gracias a Mick. Tú. ¿Cómo que has dicho? Es que no. No se ha escuchado bien eso, ¿eh? Que me Sí, caéis sí, mal, sí. he dicho. Pues nada, Vale. muchas gracias a vosotros y espero el año que viene, donde estemos, cuando esté, pues volver y contar más cosas y contar Muy más bien. anécdotas divertidas, porque al final es lo que he dicho, si te quedas con la parte mala y al final los resultados de una carrera los puedes leer en Fórmula Scout o donde sea, pero la parte humana y la parte divertida es la que no se cuenta. Claro. Así que, Aquí serás bienvenido siempre, ¿eh? Que conste. Y pues Alex muchas también, si se gracias. quiere venir un día, Es nosotros verdad. encantadísimos. Si nos ponemos a contar historias, vamos, Que primero os que no, dejamos a los dos hablando. primero que no se pueden contar algunas. Hay mucha Y luego, pretemporada por delante, ¿eh? Hay mucha pretemporada por delante. sí. Pero vamos, hay cosas que mejor no se cuentan, ¿eh? Alex nos recoge el Qué guante, miedo. no sé cómo se dice. Que dice que estaría encantado de venir. Negociaremos. Bueno, gracias, Ya está, Víctor. confirmado. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Venga, un Hasta saludo, luego. hasta luego. Hasta luego.